claro, muy claro. Hay un común denominador, ¿no? En la primera lectura, en la segunda lectura, en el Evangelio, y es sobre qué cosa, contra qué nos advierte la palabra de Dios hoy. Contra la vanidad, contra la ambición, contra la codicia. Me decía alguien, cochino dinero. ¿Será? Que yo sepa, el dinero no es cochino ni es malo. Cochina ambición. Cochina ambición. Cuando uno lee, cuando uno escucha la palabra de Dios, corre el riesgo de caer en dos formas de pensamiento extremista. Dos formas de pensamiento extremista. Una es pensar que tener dinero es malo y que lo que Dios prefiere es que todos seamos pobres. Ese es el pensamiento incluso del que se aprovechan algunos políticos, algunas ideologías que se presentan a sí mismas como cristianas y agarran el Evangelio y dicen: hay que ser pobres, ser rico es malo, y siembran ese resentimiento en la población y dicen no, y predican una igualdad de todos pero por debajo de ellos, y tienen a los pueblos aplastados. Algunos piensan de ese modo: lo que es bueno es ser pobres y ser rico, tener, es malo. Esto no es cierto. Esto no es cierto. Y el otro extremo, que también es delicado, es pensar que la pobreza viene siendo como una especie de maldición. Y que por el contrario, como Dios es el dueño de todo lo que existe y nos provee con sus bendiciones para que nada nos falte, eso dice su palabra, y que un signo de su bendición es gozar de prosperidad. Como decía San Pablo, Dios hace prósperas las obras de nuestras manos. Entonces hay que ser ricos. Hay que ser ricos. Y un signo de tener a Dios, para algunos, es tener mucho. Tener y tener mucho. Mucho dinero. Muchos bienes. Hay gente que lo tiene incluso en su lenguaje, incluido, ¿no? Padre, Dios me ha bendecido mucho, me decía una persona, y en medio de la conversación me hizo muchas veces eco de lo mismo. Es que Dios me ha bendecido con esto, Dios me bendició con 4 camionetas, Dios me bendició con... me bendijo, Dios me bendició, estoy hablando como maduro, Dios me bendijo porque yo tengo 5 fincas, tengo carros, tengo no sé qué. Le llamaba bendición a los bienes materiales, al dinero que él podía poseer. Pero yo lo conocía, el tipo estaba vacío por dentro, pero él decía que eso era su bendición. En estos días iba en una buseta y una de estas personas que se monta, que canta y hace estas cosas y solicita ayuda, dice: si tú me quieres bendecir, el Señor te recompensa. Una manera bonita de decirlo, ¿no? Bueno, yo le dije: Dios te bendiga. No le di plata porque no tenía. Y me miró feo. Él dijo: si tú me quieres bendecir. Pero es que él se refería al dinero. ¿Ven? Lo tenemos incluido en el lenguaje. Algunos piensan que se trata de tener mucho. Pero muchos de ellos en el fondo tienen vidas vacías. Y los problemas que trae tener ciertas cositas. Para muestra un botón que dentro de mi feligreses ya hay varios con varios dolores de cabeza. Y a veces Dios ahí no tuvo nada que ver. No tiene nada que ver. O sea, en los líos nos los buscamos nosotros. Y por otro lado está la postura, esa postura resentida de llamar malo, puerco al dinero. Más que la culpa es del cochino dinero. No es culpa del dinero. El dinero no es ni bueno ni malo. Algunos piensan que Dios desprecia al dinero o que no quiere que tengamos dinero. Incluso hay quienes se escandalizan de que muchas de las cosas en la iglesia se manejan con dinero. El dinero no es malo. El dinero nos ha servido para estar aquí.
para adecuar este lugar. Con dinero se compraron esos ventiladores que refrescan la capilla. Con dinero se paga el internet. Si no pago el arriendo me sacan así revestido y todo de la misa. Con el dinero se paga el internet para las transmisiones de la Eucaristía, para que la gente que está en otras partes se conecte. Algunos de ustedes pagaron gasolina del carro para venir, pasaje, se compra comida, se ayuda a la gente, con dinero han donado premios para las actividades que vamos a tener. Y el problema viene entonces, ya lo dijimos, con la ambición. Muchos ponen su confianza en el dinero y es ahí donde la mayoría se cae. Pero no está prohibido tener dinero, no está prohibido comprar cosas con dinero, está prohibido por la palabra de Dios servir al dinero, servirlo, endiosarlo, ambicionar más allá de lo que se puede o se debe. Siempre podemos tener más, pero a veces no necesitamos más, realmente. Nos ha enseñado de diversas formas la palabra de Dios que la vida verdadera ante los ojos de Dios no es algo que dependa de poseer muchas cosas. Los asientos VIP están aquí adelante y están desocupados. Cuando digo VIP es una forma de hablar. En estos días hice una reflexión por las redes sociales y hubo gente que se ofendió. ¿Usted está diciendo que Dios está nada más con los que se sientan de primero? No dije eso, pero hay problemas a veces para interpretar las cosas, ¿no? La vida verdadera ante los ojos de Dios no depende de poseer muchas cosas. Aunque uno ande sobrado, dijo Jesús, su vida no depende de eso. Los medios de comunicación, el internet y el mundo de la publicidad está dirigido a que tú y yo sigamos consumiendo constantemente. Y todos queremos más y más y más y mucho más, dice una canción. Pero hay un momento en el que yo no necesito más. Lo que necesitamos es crecer delante de Dios. El dinero es un medio, no es un fin en sí mismo. Los bienes también son un medio, no son un fin en sí mismos. Hay gente que se queda atrapada en ese ciclo, ¿no? De que todo es un negocio y no pueden salir de ahí, son esclavos al final de lo que tienen. Al final ni los bienes, ni tienen bienes ni tienen dinero, sino que los bienes los tienen a ellos. Son esclavos. A ellos la palabra de Dios les exhorta a utilizar el dinero para amar, para servir a la gente, para ayudar a los demás, para ofrendar ante Dios, para mejorar las cosas. ¿Cuál es el mejor modo de humillar al dinero? Usándolo. Gástalo, regálalo, ayuda a los demás. Utiliza el dinero para amar a la gente, para servir a la gente. No utilices a la gente para ganar dinero. Ese es el lenguaje de la palabra de Dios. ¿Sí me copian? No es que no se pueda hacer cosas para ganar dinero. El problema está en que ponemos nuestra confianza en eso. No es no tener, no es no negociar. Jesucristo era maestro carpintero y tenía uno de los negocios mejor pagados de ese contexto histórico. Me saca la piedra cuando ponen a Jesús como si fuera un pobre, miserable, pordiosero. A veces hasta en las películas lo ponen así. Cuando Jesús tenía la túnica que más valía en ese momento, tanto que se la sortearon los soldados, porque era muy cara, era de una sola pieza, era de una tela que no se dañaba tan fácil. Y Jesús, para hacer las cosas que hacía y los viajes que hacía, no crean que no necesitaba dinero, y reunía dinero entre los apóstoles. Y entre los discípulos había ricas también, ya hablaré de ellas. No es no buscar surgir. El Padre está diciendo que entonces no podemos surgir. No. Es no poner tu confianza en eso. Porque hay gente que no puede ver más allá de los 4 dedos de frente. Guardan y guardan y guardan y guardan y guardan y se están muriendo y están pariendo con un problema. Y no, Padre, es que yo no me puedo gastar mis ahorros, ¿cómo se le ocurre? Estúpida, te vas a morir. Utiliza esa vaina que tienes ahí y resuelve el problema
resuélvelo. No seas ridícula, por el amor de Dios. O ridículo. No estoy hablando de alguien en específico. ¿De qué servirá? Es lo que el contexto en el que nos pone el Evangelio. ¿De qué servirá haber guardado todo eso? ¿Quién dice que vas a vivir tanto tiempo como para banquetear, como dijo el tipo este del Evangelio que acabamos de oír? Padre, entonces está mal ahorrar. No. La canciller tiene 2 alcancías y no me permite tocarlas. Pues obviamente son de la pastoral, pero ella sabe que yo tengo serios problemas con eso, no me da pena decirlo. Entonces ella sacó una alcancía para las monedas de 1000 y otra para las de 500 y me dice, esta la vamos a abrir a final de año para resolver los problemas que se vienen presentando a final de año. Y me ayuda a tener esa estrategia. No está mal ahorrar, no. Una cosa es ser organizado en las finanzas, eso es un don. Otra cosa es ser un ambicioso que solamente piensa en sí mismo y en guardar, en poseer. Eso es lo que sucede, ¿no?, con el relato del Evangelio. Por eso Dios le reclama la vida al viejo ese. Le dice, necio, te vas a morir hoy. ¿Para quién será todo eso que guardaste? ¿Para quién será? Hay gente que vive guardando y al final se mueren y llegan los buitres, ¿no?, a reclamar la herencia y a despedazar y hasta matan por eso. La ambición es una cosa seria. Tanta vanidad, tanta prepotencia, tanta ingenuidad de pensar que porque tenía dinero era más importante, más poderoso, era más influyente que los demás. Y al final, nadie lo pudo defender de la muerte. Nadie. ¿Quién te puede defender de un cáncer? ¿Quién te puede defender del COVID? ¿Quién te puede defender de una enfermedad que no se cura? ¿Quién te puede defender de eso? El dinero no te puede defender. Con dinero compras una cama, pero no compras el sueño. Con dinero compras una casa, pero no tienes un hogar necesariamente. Con dinero compras todas las medicinas que quieras, las más caras. Eso no te va a garantizar un día más de vida. No compras la salud. Con dinero me gané el baloto y monto una basílica en esta vaina. Y Dios dice, te vas a morir hoy mismo y ahí quedó la basílica para otro que mande monseñor. Es decir, no podemos poner nuestra confianza en eso. Al encontrarse delante de Dios, nada. Su dinero no le servía para comprar un solo día más de su vida. Su dinero no le sirve para ganar el cielo. Su dinero no le sirvió para evadir la justicia divina, como si pasa aquí, que utilizamos el dinero para evadir la justicia humana. Y el que tiene dinero le va bien, porque compra a los jueces, a los fiscales, todo. Entonces, el Señor nos invita a no ser ambiciosos, a ser generosos, desprendidos, a vivir lo que tengamos que vivir en esta tierra, conscientes y dispuestos de que todo lo que tenemos y todo lo que somos hasta ahora es un don de Dios para que otros también tengan bendición. Y así todo lo que yo tengo me sirve y me servirá para acumular un tesoro en el reino de los cielos. Depende de cómo lo utilicemos. Le dice este hombre a Jesús, Padre, Señor, Maestro, dile a mi hermano que divida su herencia conmigo. Y le dice Jesús, ¿quién me pone a mí como juez o como repartidor de bienes? Si ustedes saben que el dinero no tiene amigos. Si le da la razón al uno, el otro se le pone en contra. Si le da la razón al otro, el uno se le pone en contra. Las herencias son un problema. Me decía alguien el otro día, Padre, mejor es no tener nada. Lo mejor es estar en paz, estar tranquilos. Tanto daño nos causan las ambiciones. San Pablo dice que tanto la codicia como la avaricia son formas de idolatría y lo pone en paralelo con la fornicación. Y miren ustedes cómo esto se ha vuelto un dios moderno hoy, como está el dios sexo, y la gente piensa que no se puede vivir sin eso. Está el dios dinero, el dios del materialismo. La ambición suele llevar a las personas a ejecutar los actos más viles por plata, por ambición. Por eso, para trepar,
se adopta la misma posición, la misma postura que para arrastrarse. Qué fuerte. Y por el contrario, en el desprecio de la ambición se encuentra uno de los principios esenciales de la felicidad sobre la tierra. ¿Cuánta gente rica conocemos? O gente rica no, pero pudiente. Y son unos infelices. Tratan de poseer y poseer, pero en el fondo están vacíos. Siempre necesitan más y no les alcanza. No les alcanza. Viven en una angustia. Me decía una persona que tiene millones en el banco, que maneja contratos millonarios. Me dice, padre, necesito que haga algo para disolver esta ruina tan grande que tengo encima. No me digas. ¿Cuál? Tu ruina es tu ambición. Le dije a ese hombre, tu ruina es tu ambición. Te liberarás de ella cuando conozcas lo que es el desprendimiento. Y miren cómo era este hombre que pensaba que podía comprar la bendición de Dios. Y me dice, dígame qué tengo que hacer. Yo le pago lo que sea. Dígame, yo le doy 20 millones, no sé. Pero hágame un exorcismo que me disuelva esta ruina. Yo estoy acostumbrado a contratos de 50 millones. Contratos pequeños, pero importante. Yo tenía unas ganas de decirle, desgraciado, dame los 20 millones a ver qué hago contigo. Pero es que no puede comprar la gracia de Dios. No se puede comprar la gracia de Dios. ¿Cuántas familias se van a la ruina por el materialismo absurdo de hoy? Porque ella no era feliz con ese pobre miserable que, aunque le daba amor, a fin de cuentas era un pobre. Y se va con alguien que no la ama, que la mira como un objeto, pero que le complace todos los caprichitos de dinero, las comodidades. Una vida plástica, pero a fin de cuentas cómoda. ¿Cuántos hogares destruidos por situaciones similares? ¿Cuántos hijos no se vuelven unos idiotas que dejan los estudios y todo tirado para ir a buscar dinero fácil? Y hasta mala vida, porque necesitan el último celular que salió, o los últimos zapatos, o la ropa más cara. De eso nos estamos llenando. Cuando misiono por algunos pueblos del Magdalena y voy a la zona bananera, me llevo unas sorpresas que dan risa a veces y otras dan ganas de llorar. Porque encuentro gente muy humilde. Miren, gente que no tiene nada, pero el Señor les bendice con la providencia y nunca se acuestan sin comer. Todo el que llega a ese hogar, que aparentemente no tiene nada, se le está cayendo la fachada, y todo el que llega a esa casa recibe, se lleva un platico de comida. No se les vacía la olla de sopa. No le echa agua, ¿no? Como sea, pero no dejan de comer, no dejan de ser generosos, porque saben lo que significa compartir. Y en medio de su pobreza, en medio de esa pobreza aparente, son prósperos. Son prósperos. Y también conozco gente miserable. Gente que piensa que por tener una casa pintada, enrejada, embaldosada, en esos pueblos, y por tener unos poquitos bienes, son más importantes que otros. Miran a la gente así por encima del hombro. Y tú los ves sumidos en una angustia constante, en el desespero, y nada les satisface ni les llena. Por eso la palabra de Dios dice que la ambición trae ruina. Y viene esa condición psicológica de que no puedo, o sea, necesito, voy a terminar comiéndome las paredes porque es que necesito. También veo cosas raras. Personas que no tienen una cama para dormir. Duermen 5 personas en una colchoneta, pero tienen un televisor del tamaño de la pared. Tenemos cine. Tenemos cama, pero tenemos un cine en la casa. Entonces, las tonterías de este mundo de apariencias en el que vivimos. En la medida en que haces las cosas para que otros vean que tú tienes y que estás muy bien, estás muy mal. Estás muy mal. Y delante de Dios no se crece así. Entonces, te compras un tremendo carro y la casa es chiquita y la gente te ve y te dice, mira, está muerta de hambre con el carro que se compra. Porque vivimos de apariencias. Y al final la gente siempre va a pensar de ti lo que le dé la gana y va a decir lo que quiera. No hay manera de satisfacer.
Se crece delante de Dios, ¿cómo? Con el servicio, con la humildad. Se crece con el desprendimiento. No es no tener. Hay gente que piensa que ser humilde es no tener nada o andar como un pordiosero. Eso no es humildad. Es ser agradecido, es comprender el objetivo de las cosas que se nos permite tener. Cuando te encuentres delante de Dios te van a preguntar: ¿has sido feliz? ¿Has hecho feliz a alguien más? ¿Y qué has hecho con lo que te di? Con lo que se te permitió tener. Algunos no le preguntarán las cosas de la forma en como lo piensa. A veces pensamos que riqueza tiene que ver con bienes. Riqueza también es que te diga Dios: abuelita, tenías misa todos los días encima de tu casa y no fuiste ni a uno. Riqueza también es tener la oportunidad de confesarse y postergar a Dios. Tuviste la oportunidad de salvarte y te hiciste el pendejo. Eso es riqueza, pero la despreciabas. Riqueza también es todas las oportunidades que Dios te dio. La gente no se da cuenta de que tiene aire en los pulmones hasta que le falta, porque se está muriendo, porque está con una enfermedad respiratoria. No se da cuenta de que tenía un poquito de dinero en el bolsillo hasta que se lo gastó. Uno no revisa el teléfono y no se preocupa por la batería hasta que ve que bajó 10%. Ay, carajo, se me va a apagar el teléfono. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Y con esto estoy hablando de todo lo que Dios nos permite disfrutar. Pidamos al Señor que nos ilumine. Estamos en estos días de celebración de Santa Marta, y Santa Marta fue una mujer que puso todo lo que tenía a disposición del Señor, todo en las manos del Señor, al servicio de Dios, a la causa del reino de los cielos. Y miren hasta dónde llegó. Y Santa Marta era pudiente, tenía platica. Santa Marta, como lo era también María Magdalena, como otras viudas, que incluso financiaban los viajes de Jesús y la misión de los apóstoles, o como José de Arimatea, fue el que compró el sepulcro de Jesús, costaba dinero. Zaqueo también tenía, el mismísimo Mateo, que había sido cobrador de impuestos, tenía sus buenos recursos. San Pablo, que era de recursos, pero todo eso lo pusieron al servicio de la causa del reino de Dios. Ellos sí encontraron el modo y se santificaron. Pero en el Evangelio están también las actitudes como la del joven rico, que no pudo desprenderse de nada, quería servir a Dios, pero la ambición no lo dejó avanzar. Que el Señor nos dé su gracia para que podamos desprendernos, para que podamos hacer su voluntad. Así sea. Vamos a ponernos todos de pie, vamos a hacer juntos.